¿A qué viene a hablar de Jeffrey Epstein a estas alturas? Sí, fue un monstruo, pero ¿y si el caso Epstein no fuese el caso Epstein, sino un capítulo más de una novela macabra cuyo prólogo se remonta a hace más de 100 años? Hoy os traemos el primer capítulo de la historia oculta de la red Epstein. Empezamos. Parece forzado retrotraernos tanto, más aún a una época que forma parte de la cultura popular de los Estados Unidos, y por su condición de colonia, de la cultura de la infame UE. Pero quizás en la historia oficial se han omitido determinados nombres y acciones. Vamos a ver cuáles son y a qué clase pertenece cada una. Es poco conocido que, años antes de su entrada en vigor en el país de la libertad, Canadá ensayó una versión más ligera de lo que sería la prohibición estadounidense. Si bien el alcohol no era totalmente ilegal, los establecimientos que vendían bebidas espirituosas se tuvieron que enfrentar a una serie de limitaciones y restricciones, con sus consiguientes repercusiones económicas. De forma proporcional también, algunas familias canadienses buscaron resquicios y triquiñuelas para no tener que cerrar el grifo. La más eficiente fue la familia Bronfman. Samuel Bronfman, cuyo nombre en yiddish significa hombre del brandy, nunca pretendió convertirse en productor de alcohol a gran escala. Solo quería encontrar una manera de que el negocio familiar no tuviese pérdidas, pero pronto se dio cuenta de dónde estaba el dinero de verdad. Durante el pequeño periodo de prohibición canadiense, Bronfman hizo muchos contactos, al norte y al sur de la frontera, y para cuando el problema de su ley seca terminó, Samuel tuvo la suerte de que uno mucho más gordo se le apareció en el horizonte. Estados Unidos prohibió terminantemente el alcohol. Era hora de devolver el favor. Los amigos de Bronfman eran casi todos italianos y judíos, y tenían una asociación de propietarios. Asociación de propietarios. Tal vez os suenen algunos de sus nombres: Lucky Luciano, Moe Dalitz, Avner Willman y el archiconocido Meyer Lansky, al que volveremos más tarde. El sindicato del crimen, dueños de bares, locales de alterne y casinos ilegales por todo el país. Eso son muchos litros de alcohol. Samuel tenía la confianza y la logística, y a donde no llegaba él personalmente, le ayudaban sus dos comandantes. Hablemos de ellos. El hombre de los micrófonos. Lewis Rosentiel, un paleto de Kentucky que ni siquiera terminó el instituto, llegó a fundar la Schenley Products Company, una de las mayores compañías de licor de Norteamérica. Lo sorprendente es que creó la compañía durante la ley seca, a base de comprar destilerías cerradas con dinero prestado por Lehman Brothers. Sí, la famosa compañía que se fue al garete en 2008. Se cuenta que fue Winston Churchill, durante unas vacaciones, quien le dijo que se preparara para la vuelta del alcohol a Estados Unidos. Pero la historia baila un poco, porque Rosentiel sabía perfectamente que el alcohol no se había ido nunca de Estados Unidos, pues era comprador e intermediario de Bronfman. Tuvo incluso una acusación en firme de contrabando de alcohol en 1929, de la que milagrosamente se libró sin ir a juicio. Miembro del sindicato del crimen, siempre mantuvo un bajo perfil público, presentándose como filántropo y, años más tarde, amigo personal incluso de Edgar Hoover, el entonces director del FBI. Pero Rosentiel tenía un lado oscuro más allá de los mal iluminados locales clandestinos que regentaba. Desconfiado y paranoico patológico, Lew Rosentiel solía llenar sus oficinas de micrófonos para ver qué decían de él sus empleados a sus espaldas. Pronto se dio cuenta de que el poder de esa información que recolectaba tenía más que ver con la posibilidad de hacerlo público que con las represalias directas. Y tuvo una idea perversa. Si en un entorno corporativo sus empleados confesaban según qué secretos, ¿qué no dirían o incluso harían
en un ambiente mucho más distendido, podría ofrecer alcohol, lujos, drogas, prostitución, parafilias. Acababan de comenzar las fiestas del chantaje de Lewis Rosenthal. Los intocables. Sobrevenida la guerra, la OSS y el gobierno de Estados Unidos necesitaban toda la ayuda posible. ¿Y en quién mejor para apoyarse que en una organización incorruptible, bien organizada, con recursos logísticos y económicos a mansalva? La mafia judío-americana, con Meyer Lansky a la cabeza, hizo labores de chapa y pintura para la agencia desde los años 30. Ya fuese protegiendo buques en construcción, evitando huelgas, infiltrándose en mítines nazis o comunistas, como ya vimos en nuestro vídeo sobre la escuela de Frankfurt, o participando directamente en la localización y sabotaje de submarinos alemanes. Todos estos favores no eran gratis, evidentemente, y la CIA, al término de la contienda, tuvo que pagar. Lansky se volvió un verdadero pez gordo, protegido y empleado por la CIA. Estuvo detrás incluso de un intento de asesinato a Fidel Castro en los 60. Nuestros protagonistas hasta ahora, Bronfman y Rosenthal, eran muy cercanos a Lansky, por lo cual se beneficiaron enormemente de esta nueva alianza. Ambos organizaban cenas y fiestas en honor al líder mafioso, aunque eran un poco distintas. Bronfman celebraba cenas para festejar operaciones de lavado de dinero e iba al boxeo con Lansky. Rosenthal organizaba orgías para grabar y traficar con la información. ¿Os suena de algo? Con faldas y a lo loco. Las fiestas de Rosenthal continuaron después de la guerra. Entre sus invitados recurrentes se encontraba Edgar Hoover, director del FBI. Oficialmente, Hoover y Rosenthal no se conocieron hasta 1956, pero hay reportes que lo relacionan mucho antes, y su amistad explica algunas omisiones en las prácticas del FBI durante los años 50 y 60. Hoover es un personaje interesantísimo, con luces y sombras, víctima y victimario. A finales de los 40, la CIA obtuvo unas fotos del director del FBI en una situación gay, citamos textualmente. Las instantáneas fueron pasando hasta llegar a Meyer Lansky y el Mossad, pero no sabemos ni el contenido concreto ni quién las obtuvo primero, ni siquiera dónde se tomaron. Quizá las filtró Rosenthal de alguna de sus fiestas, quizá no, nunca lo sabremos, pero sí que sabemos por varias fuentes que a Hoover le gustaba vestirse y actuar como una mujer en privado, sobre todo en las fiestas de su amigo Lewis. Se podría pensar que si fue Rosenthal quien filtró las fotografías, sería extraño que Hoover siguiese yendo a las celebraciones, pero no podemos afirmar ni negar nada. Quizá era parte del chantaje, o quizá estaba demasiado enganchado. Sabemos, por otro lado, que el propio Hoover era también un chantajista que acumulaba archivos y archivos de documentos vergonzosos para hacerle la guerra sucia a sus enemigos y proteger a sus amigos, sobre todo a aquellos con los que sentía que podía ser ella misma. Sea como fuere, la mafia judío-americana tenía la protección directa de la CIA y la indirecta mediante chantaje y favores sexuales del FBI. Por cierto, recordáis que Bronfman tenía dos comandantes, ¿verdad? El tercer hombre, Roy Cohn. El monstruo disfrazado de hombre. Roy Cohn es una de las figuras más importantes en la historia de los Estados Unidos, a pesar de su muerte prematura por SIDA. Amigo personal y mentor de Donald Trump, se convirtió en una figura clave en el juicio de alto perfil a los espías soviéticos, Ethel y Julius Rosenberg, y más tarde en la mano derecha del senador Joseph McCarthy. Su buen desempeño le hizo conocer en 1952 a Edgar Hoover, el cual vio futuro en el joven en el negocio del chantaje. Dispuesto a todo para prosperar, Cohn se hizo muy pronto muy cercano a Hoover,
y de alguna forma acabó conociendo a Rosenthal. Independientemente de cómo o cuándo comenzó la relación entre Cohn y Rosenthal, era estrecha y a menudo se la comparaba con la de un padre y un hijo. Se decía que frecuentemente se saludaban en público y se mantuvieron unidos hasta que Rosenthal estaba a punto de morir. Momento en el que Cohn intentó engañar a su entonces senil y apenas consciente amigo para que lo nombrara heredero del patrimonio del magnate del alcohol, valorado en $75 millones de la época. Las conexiones que Roy Cohn estableció durante la década de 1950 lo convirtieron en una figura pública muy conocida y se tradujo en una gran influencia política que alcanzó su punto máximo durante la presidencia de Ronald Reagan. Sin embargo, mientras Cohn construía su imagen pública, también estaba desarrollando una oscura vida privada, que llegaría a estar dominada por el mismo negocio de chantaje y pederastia que había comenzado con Rosenthal. Una de las fiestas a las que asistió Susan Kaufman con su entonces marido Lewis Rosenthal fue organizada por Cohn en 1958 en el Hotel Plaza de Manhattan, Suite 233. Kaufman describió la suite de Cohn como una hermosa suite toda decorada en azul claro. Describió cómo Cohn le presentó a Hoover que iba vestido de mujer y le dijo que el nombre de Hoover era Mary. En un ataque de risa apenas disimulada, Kaufman testificó que había niños pequeños presentes y afirmó que Cohn, Hoover y su exmarido mantuvieron relaciones con estos menores. Cohn no escondía su predilección por los niños y adolescentes, así como tampoco lo haría Epstein años después. Tanto uno como otro se sentían impunes, poderosos. Tanto uno como otro estaban protegidos. No se sabe cuánto tiempo duró la red de prostitución en el Hotel Plaza, y si continuó después de la muerte de Cohn por SIDA en 1986, pero vale la pena señalar que Donald Trump compró el Hotel Plaza en 1988. Más tarde, los asistentes de entonces informarían y confirmarían que Trump solía organizar fiestas en las suites del Hotel Plaza cuando era su propietario, donde se presentaban mujeres jóvenes y niñas a hombres mayores y más ricos. Uno de los nuestros. Roy Cohn estuvo estrechamente relacionado con numerosas celebridades, políticos y famosos. Muchas de sus fiestas de cumpleaños a lo largo de los años atrajeron a figuras tales como el artista Andy Warhol, el diseñador de moda Calvin Klein y el comediante Joey Adams, así como a figuras políticas notables, como el exalcalde de Nueva York Abraham Beame y el entonces asambleísta de Brooklyn y futuro senador Chuck Schumer. En 1979, Margaret Trudeau, madre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asistió a la fiesta de cumpleaños de Cohn, donde se hizo famosa al derribar su pastel de cumpleaños personalizado. Se decía que los políticos, periodistas y celebridades invitados a las fiestas exclusivas de Cohn eran aquellos que tenían cuentas abiertas en el banco de favores de Cohn, su apodo para su balance no oficial de favores y deudas políticas que se pagaban en chantaje. Mención especial para Mark Zuckerman y Rupert Murdoch, magnates de los medios de comunicación que más tarde se harían amigos de Jeffrey Epstein, y para William Buckley que, si bien no tenemos prueba alguna de que participase en la red de chantaje y pederastia, sí que usaba a Cohn como fuente anónima en sus editoriales. Buckley, por cierto, del que ya hicimos un vídeo en este canal, recibió la medalla George Sokolsky de la Liga Judía Estadounidense contra el Comunismo en 1966. Compartió el premio con Lew Rosenthal. Con el ascenso de Reagan, Cohn consiguió más poder colocando a sus amigos en posiciones influyentes. Destaca la hermana de Donald Trump, Mary Jane Trump Barry, que fue nombrada juez federal gracias a los hilos que movió Cohn, como así confesó el propio Trump al agradecerle el haber movido hilos para hacerlo posible.
Es cierto que nunca fue republicano. De hecho, estuvo relacionado con el Partido Demócrata al menos nominalmente, así que nunca tuvo un puesto oficial en la administración Reagan, pero no le hizo falta. Amigo personal de William Casey, futuro director de la CIA y jefe de campaña de Reagan y de Nancy Reagan. Consiguió incluso que el presidente republicano, conocido por su odio a los homosexuales, destinara fondos a la investigación contra el SIDA que padecía. Sea por su enfermedad o por el tamaño de las operaciones, Roy Cohn empezó a diversificar el negocio en los años 80. Escándalos de pederastia como el de Robert Gray, expresidente y director ejecutivo de la poderosa firma de relaciones públicas Hill & Knowlton, o el de Covenant House con el padre Ritter a la cabeza, están relacionados de una forma u otra con Cohn. El escándalo Franklin, liderado por Larry King, y la red de prostitución de Craig Spence, que utilizaba un espejo de doble cara para espiar en su red, formaban parte de un grupo más amplio llamado Cuerpos de Dios, vinculado tanto a Reagan como a Bush. A fin de cuentas, todo eran fiestas de chantaje más o menos sofisticadas. Incluso con la muerte de Cohn en 1986, la red continuó como si nada, organizada, eso sí, por un nuevo director de orquesta, Jeffrey Epstein. ¿Y la financiación? El grupo Mega. El Mega Group fue creado oficialmente en 1991 por Charles Bronfman y Leslie Wexner, amigo personal de Epstein. Los medios americanos lo describen como un club poco organizado de los 20 de los empresarios judíos más ricos e influyentes del país, centrado en la filantropía y el judaísmo, con cuotas de membresía de más de $30,000 por año. Los miembros del Mega Group fundaron o están estrechamente asociados con algunas de las organizaciones pro-israelíes más conocidas. Por ejemplo, los miembros Charles Bronfman y Michael Steinhardt formaron Birthright Taglit con el apoyo del entonces y actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Steinhardt, un ateo, ha declarado que su motivación para ayudar a fundar el grupo fue promover su propia creencia de que la devoción y la fe en el Estado de Israel deben servir como un sustituto de la teología judía. ¿Os suena el apellido Bronfman? Es sorprendente que nunca se le nombre en ninguna película sobre la ley seca, ¿verdad? Pues no tanto. Desde 1930, Samuel hizo todo lo posible por desvincularse públicamente de la mafia con el objetivo de ser un miembro respetable de la alta sociedad. Lo logró convirtiéndose en un líder del movimiento sionista de Canadá, jefe del Congreso Judío Canadiense y famoso filántropo en favor de causas judías. Tal vez demasiado, hasta el punto de enviar de forma ilegal armas a los sionistas palestinos antes de 1948. Después de la fundación de Israel, Sam Bronfman trabajó con Shimon Peres, primer ministro israelí, para negociar la venta de armas canadienses a mitad de precio. Muchos años después, Peres presentaría a otro futuro primer ministro de Israel, Ehud Barak, a Jeffrey Epstein. El resto de la marcha de la familia Bronfman por el camino hacia la respetabilidad fue emprendida por los hijos de Bronfman, quienes se casaron con miembros de familias aristocráticas como los Rothschild y la realeza de Wall Street, los Lehman y los Loeb. Una vez consumado, daba igual si era necesario colaborar o no con la mafia, y lo cierto es que lo era. El grupo Mega no existiría sin la mafia judío-americana. Michael Steinhardt, uno de sus miembros, reveló en su autobiografía que su padre, Sol Steinhardt, trabajó estrechamente con Lasky como su joyero de confianza y figura clave en el crimen organizado. Otros miembros del grupo, como Max Fisher, también tuvieron lazos con redes criminales. Fisher estuvo relacionado con la pandilla púrpura de Detroit, que colaboró con Lasky y Mouda Litz en actividades de contrabando durante la Prohibición. Además, Fisher tuvo influencia política como asesor de varios presidentes estadounidenses. Ronald Lauder, miembro del grupo, tenía vínculos con Roy Cohn y Tom Boland,
abogados que representaban regularmente a figuras importantes de la mafia. Steven Spielberg, también del Megagroup, fue protegido por Lew Wasserman, un magnate de los medios relacionado con la mafia, quien impulsó las carreras de figuras como Ronald Reagan. Leslie Wexner, alias Les, el otro cofundador de Megagroup, también tiene vínculos con el crimen organizado. Los vínculos de Wexner con Jeffrey Epstein han sido objeto de escrutinio, ya que Wexner era el único cliente reconocido públicamente del sospechoso fondo de cobertura de Epstein. O sea, para que nos entendamos, era el que ponía la pasta. La fuente de gran parte de esta riqueza y el anterior propietario de la casa adosada de Epstein en Manhattan, valorada en $56 millones, que Wexner transfirió a una entidad controlada por Epstein de forma gratuita. Estos sí que son amigos y lo demás son gilipolleces, vamos. Antes de que Epstein recibiera la casa, Wexner parece haberla utilizado para algunos fines poco convencionales. Como se señala en un artículo del New York Times de 1996, la residencia, que entonces pertenecía a Wexner, un baño que recordaba las películas de James Bond, oculto debajo de una escalera, revestido de plomo para proporcionar refugio contra ataques y provisto de pantallas de televisión de circuito cerrado y un teléfono, ambos ocultos en un armario debajo del lavabo. ¿Os suena? Los vínculos entre el grupo Mega, la CIA, la mafia y el Mossad terminan de cuadrar cuando nos fijamos en una filtración del año 1997 en el Washington Post. Se trata de una llamada telefónica interceptada entre un funcionario del Mossad en Estados Unidos y su superior en Tel Aviv, en la que se hablaba de los esfuerzos del Mossad por obtener un documento secreto del gobierno estadounidense. El funcionario dice: el embajador quiere que vaya a Mega para obtener una copia de esta carta, a lo que el supervisor responde: esto no es algo para lo que usemos Mega. Sacad vuestras propias conclusiones. Epstein fue un digno sucesor de Roy Cohn, un degenerado dispuesto a aliarse con cualquiera para conseguir sus fines, que no solo utilizaba a los críos para chantajear a las altas esferas, sino que también disfrutaba con ellos, como atestiguan varias denuncias. Nos hemos dejado algunas cosas, como la conexión de Epstein con el software de manejo de datos Promise, precursor del Pegasus que nuestro presidente Pedro Sánchez tuvo en el móvil, o las relaciones de la familia Maxwell con el grupo Mega y el propio Epstein, así como el papel que tuvo en la red de prostitución infantil de Cohn en la financiación del Irán-Contra, y sobre todo, ¿para quién trabajaba realmente Jeffrey Epstein? En próximos vídeos seguiremos explorando las cloacas de una historia que, por desgracia, acaba de empezar.